espacio. Un placer para nosotros tenerlos acá para tener nuevamente una conversación sobre temas que sé que son de interés para todos. Entonces, bueno, bienvenidos. Cuéntenos un poco de dónde están en este momento, desde dónde nos acompañan para poderlos saludar en los distintos países y lugares donde se encuentren. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre un tema y una metodología pues bastante interesante que hemos desarrollado en Open Mind con la creadora de la metodología. ¿Quién mejor para hablarnos del tema? Entonces, saludos Bolivia, desde México, también están por acá con nosotros. Sé que hay varias personas acá de Colombia que ya las conocemos, somos también muy cercanos, un saludo muy especial. Entonces, pues vamos a estar hablando hoy de estas metodologías para empoderar y delegar, ¿cierto? Que es Empower Grow. Pero antes de iniciar con esta presentación y contarles un poco este tema, quiero contarles de nuestro próximo entrenamiento presencial. Entonces vamos a tener también un espacio que es el Hybrid Lab. Es como una locura de entrenamiento, como lo define Francisco, nuestro CEO, y que se ha ideado un poco cómo vamos a fluir en este espacio, y está básicamente pues orientado a que conozcamos metodologías, ¿cierto? Que nos van a ayudar realmente como líderes, ¿cierto? Y a todas las personas también de talento humano, experimentar y conocer diferentes metodologías que nos van a ayudar tanto con nuestros equipos y con nuestros clientes para trabajar en remoto y presencial, donde logremos entender también cómo podemos alinear y conectar los equipos, hacer sesiones de ideación, trabajar temas de agilidad, también tener sesiones de diagnóstico, entendimiento de nuestros equipos, pero también de nuestros clientes, que es bastante interesante esos diferentes usos que podemos tener con nuestra plataforma Visual Voices, que va a ser como la herramienta central que vamos a estar trabajando. También vamos a tener nuestra tienda física. Esto va a suceder entre el 25 y el 26 de noviembre en Bogotá. Y pues aquí básicamente vamos a estar muy orientados a sesiones mucho más prácticas, 80% práctica, 20% estaremos concentrados en contenido. Tendremos un espacio multicultural, la oportunidad de conocer experiencias y personas de diferentes sectores económicos y compañías. Son estas 16 horas de formación presencial. Tendremos ejercicios prácticos, grupales, colaborativos. También tendremos el acceso a nuestra plataforma, donde podremos ir poniendo en práctica cada uno desde su laptop, ver estas metodologías, cómo funcionan. Y también estaremos en un entorno ágil, dinámico, muy práctico, guiado pues ya por los facilitadores que todos conocemos aquí en Open. Es un espacio mucho más relajado para conectarnos de pronto y poder como tener un aprendizaje colectivo entre todos y construyendo un poco esta apropiación de estas herramientas. Y es un espacio de diseño de metodología, de herramientas y sesiones con prácticas de retroalimentación inmediata. Vamos a tener concursos y desafíos con premios bastante interesantes para todos. Y en esta sesión son realmente 2 sesiones, donde tendremos un módulo inicial básico del pensamiento visual, donde haremos recorrido por la plataforma, conoceremos kits de trabajo que están en Visual, veremos mapas de afinidad, veremos método de PEDA de facilitación, plantillas gráficas. Luego tendremos un segundo módulo donde estaremos mucho más enfocados en temas de diseño y agilidad, viendo y experimentando el pensamiento de diseño, design thinking, sprint de diseño, ceremonias ágiles. Veremos metodologías de priorización y valoración y kits de conexión y energizantes. Esta será nuestra primera sesión, y en nuestra gran segunda sesión tendremos 2 módulos también. Uno enfocado al descubrimiento, la empatía y equipos. Veremos sesiones de diagnóstico, reuniones y alineamiento de equipos, notas visuales, y en un cuarto momento
estarán algunas herramientas muy orientadas hacia el crear diseño de plantillas gráficas, diseño de sesiones colaborativas, y tendremos pues nuestro concurso de creación de estas soluciones colaborativas. Así que invitados todos a este espacio, pues que va a complementar bastante bien todo esto que hemos venido trabajando ya desde nuestra plataforma Visual Voices para todos. Y arranquemos entonces, y quiero darle aquí la bienvenida a Sonia Caldas. Sonia pues ya cofundadora de Open, creo que ya muy conocida para todos acá. Sonia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Dianita. Buenos días a todos. Gracias por estar acá esta mañana, este ratito para compartir algunas experiencias openmandianas. Acá, perfecto. Y quisiera que nos contaras de entrada, Sonia, para iniciar, porque este tema, ¿cierto?, del Empower Growth, pues se convirtió en un elemento para trabajar, y porque pues en Open se tomó esta decisión de crear una metodología alrededor de este tema. Ay, Dianita, esa es una muy buena pregunta y gracias por preguntarlo. Sí, en realidad hace ya bastante tiempo que pues trabajamos con organizaciones y equipos y líderes. Y en los procesos de trabajar con líderes y en muchas organizaciones, desde luego, tienen digamos, han evolucionado mucho y el empoderamiento es algo que hace parte de la cultura de las organizaciones, de gestionar la gente, de brindar autonomía, bueno, en fin, muchas cosas. Y en muchas organizaciones tienen la fortuna de tener esos procesos ya muy maduros, pero también nos encontramos con muchísimas organizaciones en donde, si bien se declara que aquí en la organización se empodera, que dentro de los, no sé, dentro de los comportamientos del líder o dentro de las competencias organizacionales aparece cotidianamente, hay que empoderar. Cuando hacemos el doble clic y vamos viendo qué pasa y qué sucede en realidad no, el empoderamiento no se da. Es una declaración en papel, pero no sucede. Y cuando hacemos, por ejemplo, conversaciones de clima con los equipos, uno de los temas que están sobre la mesa con mucha frecuencia por parte de los colaboradores es: a mí no me empoderan, o sea, me entregan tareas, me exigen, pero autonomía, empoderamiento para tomar decisiones no se da del todo. Entonces ahí encontramos en su momento que había como una brecha de entendimiento de qué es empoderar, y por eso nos dimos a la tarea de trabajar esta metodología que es muy sencilla pero poderosa, porque da como un camino a los líderes y a las personas que trabajan con personas. Eso es básicamente. Hay algo adicional ahí que yo quiero compartirte, permítanme un segundo, y también tiene que ver con otros temitas que también me encuentro yo en las, permítanme, ahí ya estoy compartiendo. Sí, Asuntos que se ven en la organización y que pasa y que genera frustración para el colaborador, por ejemplo, que entregan la responsabilidad pero no la autoridad. Y muchas veces los líderes dicen: yo le dejo que haga pero no confío. No hay una confianza real en esa entrega de autoridad, o hay veces en las personas en las que más confío, con las que más me siento cómoda, las sobreocupo porque son muy efectivas. Y sobrecargo a las personas, o viceversa. Hay veces del suso de no entregar, entonces el líder se termina sobrecargando porque hay en el fondo una sensación de no hay quien lo haga como yo, quien me reemplace. Y como no hay un proceso formal o claro para hacerlo, también se enfrentan malas experiencias. El líder entrega una responsabilidad a una persona, la persona no tiene la información completa, todo el panorama, al final termina ejecutando algo no como se espera, entonces se genera, hay un quiebre en la experiencia, entonces nuevamente se recoge, el líder vuelve y recoge lo que le había entregado al líder, entonces ese tire y afloje genera problemas de clima, de motivación, de malestar en las personas, y pues bueno, también estrés en el líder, ¿no? Eso es básicamente como de manera general. Ahora bien, hay veces hay malentendidos, ¿no? Entonces se confunde delegar una tarea puntual o una responsabilidad puntual con empoderar. Eso también lo encontramos que sucede muy frecuentemente. Y mira que yo veo ahí un impacto grandísimo en las personas,
porque a veces cuando aquí mencionas esto de sobreocupar a las personas más efectivas, terminamos castigándolos por el buen desempeño. Entonces, Sí, también en las sí. sesiones de diagnóstico que he hecho, he encontrado personas que nos dicen es que como lo hago tan bien, No me paga ser cargan a bueno. mí, los demás no están haciendo nada, entonces obviamente ellos dicen, esto no es justo, aquí hay un tema también que nos toca por ese lado, entonces pues las personas obviamente empiezan a desmotivarse, dicen ya no voy a rendir tanto porque sé que si termino rápido, entonces me van a pasar más cosas. Entonces mira que ahí perdemos ese potencial y lo mismo puede hacer que las personas de otro lado estén muy listas para hacer cosas, pero si no las empoderamos también van a empezar a sentir esa desmotivación y esa frustración porque pues realmente tengo como mucho que dar, pero ya el reto para mí aquí no es interesante. Exacto, se va perdiendo ese compromiso, esa sensación de querer estar en la organización también, ¿no? Sí, claro, Sí. total. Y bueno, hay un asunto y es que quizás es un primer paso y es el delegar y el delegar una tarea o delegar una responsabilidad puntual, pues digamos que hay varias maneras de hacerlo, hay muchas metodologías que hoy día y muy conocidas seguramente por todos los que están aquí de cómo es que se delega adecuadamente, ¿no? Entonces se dice cuando yo delego una responsabilidad, una tarea, pues al final del camino que hago yo, pues le digo a la persona lo que quiero que haga, le muestro cómo quiero, cuál es mi expectativa, permito que la persona practique, le doy feedback y la reconozco y al final la voy soltando hasta que por fin lo hace bien y ahí delegué la tarea o la responsabilidad. Sin embargo, la responsabilidad de la decisión, yo le doy la cobertura mía y todo el tiempo estoy allí para cubrirlo y apoyarlo. Entonces, digamos que hay varias formas de hacerlo muy bien. También quiero contarles que en Open Mind, antes de entrar al mundo del empoderamiento, desarrollamos una plantilla sencilla para que como líderes y una metodología sencilla para que podamos hacer ese proceso de delegación de manera muy fácil. Cuando, por ejemplo, tenemos un gran proyecto y tengo que partirlo en pequeñas fracciones y distribuir quién hace qué, viene bien aprender a hacerlo correctamente para no sobrecargar a unos y dejar a otros con poco o tareas más interesantes para unos y más operativas a otros, que a veces también nos pasa. Entonces, quiero darle el paso un momentico aquí a Francisco, que se ideó esta matriz que es súper chévere y que es bueno compartir para que la vean y que está ya también puesta allí en Visual Voices para que todos la podamos usar en esos procesos de delegación. Hola, Francisco. Hola, buenos días Hola, para todos. Bueno, hola, bienvenido. muchas gracias Diana. Bueno, voy a compartirles un poco sobre esta matriz de delegación que está disponible en Visual Voices para todos los planes Premium, Pro, Expert, etc. Y como bien decía Sonia, el tema de delegación a veces en un equipo, en un proyecto rápido, es súper vital hacerlo. Y algo que tú encuentras en esas situaciones es que muchas personas a veces quieren dar su opinión, a veces no hay algunos decisores, a veces no tienen claridad de quién hace qué, o a veces se genera por esa velocidad que a veces requieren los diferentes proyectos no una claridad. Así que hay una matriz de priorización y delegación. Ustedes pueden entrar, en un momento más les voy a mostrar cómo entran, pero se juega con 4 tipos de tarjetas, una matriz. Hay una tarjeta roja que habla de las personas que deciden, cada momento hay un momento de decisión y es un doliente directo quien maneja la situación y quien decide, puede ser 1, 2 o 3. Es importante saber quién decide para no quedar esperando quién lo va a hacer. Hay la tarjeta verde que habla de las personas que actúan. Está la tarjeta amarilla que habla de las personas que entregan sus puntos de vista, únicamente entregan sus puntos de vista, no toman decisiones, pero dan su consentimiento de que ven de otras áreas, etc. Otras personas que son informadas y otras personas que de golpe están dentro del proyecto, pero que simplemente no están involucradas. Entonces, para el uso de esta plantilla es muy simple. Tú tienes
un eje Y y un eje X. En el eje X se colocan los temas o tareas que se van a desarrollar, ¿vale? Entonces tarea 1, 2, 3, 4, 5, las tareas que se definan, y en el eje Y se colocan los diferentes nombres del equipo. Y para cada una de las tareas se define quién hace qué, quién escucha. Y lo primero que tú vas a hacer es dejar que el equipo naturalmente para cada tarea coloque cuál considera que es su rol. Y después cada una de las tareas se discute. Entonces vamos a trabajar sobre la tarea número 1. Ok, ¿quién hace? ¿Quién decide? Si hay varias personas que van a hacer, es necesario que esas 2, 3 personas estén haciendo, o que todas las personas estén informadas, o que cada persona entregue su punto de vista, o el que dijo que no estaba involucrado, si realmente no está involucrado. Entonces, entender este mapa y discutirlo les va a permitir realmente entender a la persona cuál es su rol, y luego cuando tú necesites algo sabes exactamente a quién tienes que acudir. Nosotros lo hemos trabajado con diferentes tipos de equipos también de organizaciones transnacionales que también están divididos sus roles en muchos espacios, y da un nivel de claridad tan absurdo que las personas rápidamente se conectan y lo empiezan a implementar. Entonces, hablando de delegación y dándole respuesta un poco a lo que Sonia estaba planteando, esta es una metodología muy sencilla y simplemente les quiero compartir ustedes cómo llegan hasta allá. Entonces ustedes van a agregar sesión, van a crear un tablero, y en las categorías hay una categoría que se llama delegación, y pueden abrir su matriz de delegación. El sistema va a cargar esta plantilla. Recuerden, los temas van en la parte superior, los nombres de los miembros del equipo van en el costado izquierdo, y van a usar darle acceso a las personas para que usen estas tarjetas de delegación, y sobre cada tema puedan colocar también cuál es su rol, ¿no? Entonces, si el tema 1, ellos están decidiendo o están haciendo, etcétera, y a partir de eso poder como construir esta matriz que se hace de forma colaborativa. Así que invitados a que trabajen y sigamos con el tema de empoderamiento, Sonia. Muchas gracias, Francisco. Creo que Sonia no estamos escuchando su voz. Gracias, ya la tenía en silencio. Bien, y eso es una solución práctica cuando yo necesito delegar responsabilidades y tareas puntuales. Y viene la otra, el gran capítulo, y entonces, ¿qué hago con el empoderamiento? Hay muchas definiciones de empoderamiento, pero a mí una que me gusta mucho y que me resuena mucho es cuando yo no solamente le entrego a la persona la tarea, la responsabilidad, sino también le otorgo la autoridad y la autonomía para tomar las decisiones. Y eso implica considerar varias aristas en el proceso. Entonces, hemos definido que Power Growth es algo así como una fórmula que tiene estos elementos, y para cada uno de estos elementos pues hay que tomar acciones precisas. Empoderar no es algo que sucede de la noche a la mañana súbitamente, como te entrego esto, y ya es una cosa, es un proceso que hay que planearlo, hay que otorgarle la autorización o la autoridad a la persona, hay que comunicarlo a la organización y a todas las personas involucradas, hay que, por supuesto, definir, identificar también en lo que es buena la persona y en lo que necesita trabajar para mejorar y que pueda ser exitoso. En ese sentido hay que formarlo y capacitarlo, y en el camino fundamental siempre retroalimentar y reconocer. Y toda esta fórmula es posible solo si en realidad tú confías en la persona y le entregas tu confianza, porque cuando ya tú le entregas la confianza, entregas también la necesidad del control, de ejercer control sobre lo que la persona está haciendo o sobre lo que la responsabilidad o la tarea que está haciendo. Entonces, esta fórmula les vamos a mostrar cómo la prepandemia, y hace varios años la desarrollamos y la tenemos con una metodología tipo cuadernillo para que los líderes y las personas que estaban interesadas la trabajaran, y ahora la trajimos también aquí al mundo de Visual Voices. Entonces, ¿qué elementos debemos considerar? Importante a la hora de planear es que
tengamos claro cuál es el rol o la responsabilidad que yo quiero entregar. También debo trabajar en esos aspectos que son claves y que van a ser la motivación para la persona, ese sentido de propósito de ese trabajo para la persona y para la empresa. También un capítulo que es fundamental y en donde hay veces se nos quedan muchos cabos sueltos es en sentarnos realmente a revisar el marco de actuación de la persona, cuáles son los límites de la actuación y cómo se puede mover, planear qué información se requiere para hacer ese trabajo bien. Fundamental pensar en cuál es el perfil de la persona ideal para hacer ese trabajo, tomar esa responsabilidad. En los casos en que es posible tener la opción de elegir a quién asignarle o empoderarle, el tomarse el tiempo de analizar ese perfil es muy importante, y también hacer el análisis de esos candidatos para poder asignar adecuadamente a la persona. Y no debe quedar por fuera el establecer cuál es la red de comunicación de esa persona y los stakeholders, con quienes van a tener que interactuar, a quién debe entregar cosas, de quién debe recibir temas para poder hacer un gran trabajo. Esos son elementos a considerar en la planeación. Así que todo este asunto lo hemos puesto en esta plantilla que hemos diseñado y que ya está también allí en Visual Voices para que ustedes la puedan empezar a usar. Es como un círculo que tiene varios elementos. Entonces yo aquí lo que ahora en un momento más entro a Visual Voices y les muestro en dónde está, pero vamos a ir rápidamente por cada uno de los elementos para que puedan verlo y un ejemplo sencillo como para que lo puedan ir visualizando. Entonces vamos a iniciar con el paso número 1. ¿Cuál es el rol, cuál es el rol que yo quiero entregar, o empoderar, o el tema al que quiero entregar o empoderar a la persona? Esto es fundamental tenerlo claro a la hora de hacer la planeación. Siempre debo mapear qué quiero hacer, cuál es esa responsabilidad para ponerla en blanco y negro, y eso lo debo hacer inclusive antes de decidir quién va a hacer ese trabajo. Eso debo sentarme a planearlo. Por ejemplo, acá vamos a imaginarnos que necesito asignar una responsabilidad comercial. Entonces el objetivo de la tarea es hacer la responsabilidad comercial. Bueno, el siguiente momento entonces es trabajar en esto que va a ayudarnos a construir la motivación y el sentido de propósito de la tarea o del rol o de la actividad que va a hacer la persona. Y aquí pensamos en 3 grandes elementos que se deben tener en cuenta. El primero es, o no necesariamente el primero, pero uno de ellos es el propósito para el colaborador, es decir, qué gana la persona al hacer. Si yo le voy a vender a una persona que haga esta tarea, es clave que poderle decir en blanco y negro qué va a ganar él con ella, cómo se alinea eso que va a hacer con sus intereses, cómo le va a impactar en su carrera profesional, cómo le va a impactar a nivel personal, qué va a ganar en experiencia, en aprendizaje. Es muy importante esto. Por el otro lado, tener claro el rol o la tarea, cómo le pega al propósito superior para el cual se está trabajando, cómo se ve impactada la visión, la misión de la empresa o el negocio, o la responsabilidad que va a hacer, cómo esa tarea o esa acción le pega a ese propósito superior. Y también es muy clave tener esos objetivos que se van a cubrir, esos objetivos que haciendo esa tarea se van a lograr, qué proceso se pretende alcanzar. Y generalmente, si yo no tengo claro, no he construido los objetivos, vale la pena sentarse y escribirlos. Aquí hay una herramienta muy sencilla que una y otra vez la hemos compartido, de cómo hacer el diseño de un objetivo. Y tiene que ver con cuando yo quiero pensar en un objetivo, de definir la acción específica que se haría, cuál es el objeto de esa acción y cuál es la condición o el criterio de éxito de la medición. Tener estos objetivos claros nos va a ayudar más adelante a hacer esos seguimientos del avance de la persona, contra lo cual vamos a medir el avance de su gestión. Aquí, por ejemplo, si vamos nuevamente aquí al asunto del ejercicio del rol que vamos a estar trabajando, de un encargo comercial, por ejemplo, un propósito para la persona, por ejemplo, es que ganan exposición internacional, le permite conectar con otras culturas y profesiones,
mejora su experiencia, aprende de un nuevo mercado. Eso sería algo que contribuiría al propósito de la persona. Si pienso en cómo contribuiría, por ejemplo, el propósito superior, ese rol con relación a la organización posibilita cumplir con el propósito de la misión y visión de la empresa en mediano y largo plazo, por ejemplo. Y cuando de objetivos se trata, yo podría plantear un objetivo, algo así como, por ejemplo, desarrollar 10 nuevos clientes en cada uno de los países de la región de Latinoamérica, por ejemplo, para el 2022. Es de ese marco, ese tipo de cosas que deberíamos allí tener como mapeado previamente. Bueno, una vez se establece el rol y el propósito con el cual vamos a sembrar el asunto de la motivación, vamos entonces a un siguiente paso, y es trabajar este tema del marco de actuación, que quizás en mi experiencia es donde más cabos sueltos se ven en el día a día en las organizaciones cuando de empoderamiento se trata. Y es que muchas veces se entrega una tarea a una persona, pero se olvida dar algunos lineamientos básicos, o algunos temas quedan por fuera de la agenda, no se visibilizan, y luego cuando empieza la ejecución empiezan los quiebres en el ejercicio de la persona. Entonces, aquí hay unas aristas que estamos recomendando tomar en cuenta. No son las únicas, pueden seguramente haber más, pero no necesariamente hay que tenerlas todas. Eso va a depender mucho como de la función o del rol que estemos empoderando, pero estos son las responsabilidades y los límites. O sea, hasta dónde la persona puede actuar y hasta dónde es su límite de actuación en ese tema en particular. Entonces, aquí temas que hemos puesto sobre la mesa y que vale la pena pensar son, por ejemplo, asuntos legales. Entonces, ¿cuáles son esas políticas de la compañía, ese marco de actuación legal, ético, que la persona debe tener en cuenta? Lo que puede y hasta dónde llega su responsabilidad. En el asunto, por ejemplo, en esta lista que hablamos de los recursos, es con qué recursos se cuenta: materiales, herramientas, equipos, información, procesos. Listarlos es muy valioso. Tenemos otra lista que habla de los procesos que se impactan cuando se hace esa tarea, cuáles son esos procesos internos y externos que de alguna manera te impacta, o este rol va a impactar o va a tocar, entonces para que los tengan allí en cuenta. El tiempo, por ejemplo, cuál es el tiempo de ejecuciones de la tarea, las frecuencias, las fases con las que se hace la tarea, para que no se nos queden temas sueltos y se entregue una responsabilidad y se olvide que había que hacer una entrega, por ejemplo, trimestral o mensual, etcétera. Entonces es algo que es importante tener en cuenta. También tenemos el asunto de los presupuestos, y es con qué presupuestos se cuentan, cuál es el capital, sobre el que se actúa, sobre el que se puede tomar decisiones, sobre donde se tienen niveles de aprobación también allí. Por aquí abajo tenemos también asuntos que tienen que ver con calidad, cuáles son los estándares de calidad esperados, y si, por ejemplo, el rol involucra contratación. Aquí, por ejemplo, tendríamos que tener, en el asunto, en el asunto de la contratación, por ejemplo, tendríamos que tener en cuenta si la persona va a realizar procesos de contratación, cuál es el alcance de su marco de actuación, y otros aspectos si es que existen. Entonces, como se dan cuenta, aquí hay algunas aristas, no son las únicas. Y si volviéramos al ejemplo que estamos trabajando, por ejemplo, aquí tendríamos que, por ejemplo, en el asunto legal hemos puesto ejemplos. Por ejemplo, cumplir con los acuerdos pactados. En el caso de abrir nuevas oportunidades, hay que validarlas con el área legal, la dirección general. Por ejemplo, si tengo un contrato con distribuidores y vendedores, hay que hacer esos acuerdos con los aliados siguiendo los protocolos legales que tenemos. En el asunto de los recursos, por ejemplo, trabajo con los distribuidores que tienen allí, o por ejemplo bases de datos, equipos de ventas, distribuidores locales, lo que sea que tenga disponible la persona para hacer su trabajo. En el asunto, por ejemplo, de los procesos que impactan, entonces aquí, por ejemplo, en este caso podríamos poner que es marketing, finanzas, desarrollo de producto, logística, legal. En cuanto a tiempos, por ejemplo,
renovar cada 2 meses, hay que hacer fase de exploración, la fase 1 para tal fecha, la fase de conquista debe hacerse así, o la fase de cierre. Por ejemplo, si hay cierres a 31 de diciembre, cada 2 meses hay que entregar qué tipo de indicadores, de resultados, etcétera. Por acá en el asunto de la ejecución, por ejemplo, presupuestal, ¿cuál es los límites de aprobación? Por ejemplo, en este caso hemos pensado que sea algo así como $500,000. Eso depende mucho pues del alcance del rol y de la tarea. De eso se trata el marco de actuación, y se pone allí y se permite que se vaya escribiendo y se vaya pivoteando esas ideas entre lo que se puede y los límites inferiores y superiores para trabajar. Eso con relación al marco de actuación. Ahora vamos a la siguiente fase, que es otro tema que es importante contemplar, y es con el tema de la información. Es qué accesos debo yo planear para darle a la persona, con qué información cuenta y qué accesos le debo proporcionar. Si debe tener acceso a reportes mensuales, a procesos, procedimientos, a qué archivos físicos, archivos digitales, fuentes de información, canales de comunicación que debo entregar. Y ponerlo allí y planearlo es muy importante para que cuando la persona empiece a actuar, por ejemplo, hay veces hay cosas tan sencillas como darle la clave de acceso al CRM, darle los accesos para los archivos donde tengo bases de datos. Entonces esas son cosas que hay que poner allí sobre la mesa. Y un poco también pasa que en las organizaciones suele pasar que tenemos gente muy experta o muy experimentada en mucho tiempo y experiencia haciendo trabajos, haciendo roles, y gran parte de la información no está escrita en ningún lado, está en la cabeza de la persona. Entonces, hacer este proceso de planeación y de vaciar esto acá nos ayuda a que en algún lugar fuera de la cabeza de una persona esté puesta la información al servicio de quien está haciendo la tarea. Esto es con el asunto de la información. Ahora viene también pensar en el perfil. Después de haber pasado por todo lo que es el trabajo que hace la persona, el alcance, el marco de actuación y la información que requiere gestionar, viene bien pensar en cuáles serían esas características o habilidades importantes que debe tener una persona para hacer ese trabajo. Esto parece obvio, pero muchas veces no se hace. Muchas veces termino entregando una tarea a una persona que no necesariamente tiene todas las habilidades necesarias para hacer la tarea, y termina allí también habiendo dificultades y quiebres en la ejecución, y hace que ese proceso de empoderamiento se devuelva. Entonces el líder vuelve y recoge la tarea porque la persona se quedó corta en algo. Entonces, en el asunto del perfil, hay que pensar en esas perfiles, esas cualidades que debe tener. Aquí, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que estamos manejando, entonces, por ejemplo, vemos que la persona debe tener visión estratégica, debe tener orientación a resultados, debe tener capacidad para desarrollar negocios a nivel internacional, debe tener habilidades para desarrollar equipos comerciales, y debe tener grandes habilidades para enfrentar y solucionar problemas que se presenten propios de su labor. Cuando yo ya tengo claro ese perfil deseado, entonces es cuando en realidad ya empiezo a ver quién podría ser la persona idónea, el mejor candidato para hacer el trabajo. Entonces viene la siguiente etapa, que es justamente eso, darnos la oportunidad de ver si tengo la oportunidad de elegir entre varias personas, o tengo la oportunidad de poder elegir ya sea personas al interior de mi equipo, de otros. Entonces poder poner sobre la mesa esas dones y talentos. Es como una sesión de calibración que hacen en muchas organizaciones, que tienen a todas las personas posibles candidatas para hacer un trabajo importante o una tarea o un encargo, y se pone sobre la mesa y se da la oportunidad de dar esa conversación para cada una de ellas, cómo están sus dones, sus talentos, en dónde lo están haciendo bien, cuáles son esas fortalezas y también cuáles son esas oportunidades de mejora que posee o esas brechas que posee. Entonces, teniendo en cuenta estas características de perfil, se ponen sobre la mesa y se van viendo los candidatos con la evidencia que se tiene de ellos, con lo que hacen, etcétera, con lo que conocemos de su forma de actuar y de abordar los procesos. Y allí es cuando se empieza a hacer
la calificación para cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, y vamos a imaginarnos que tenemos la fortuna de tener 4 candidatos y para cada uno de ellos podemos ir viendo cómo lo hacen en cada una de estas competencias. Y vamos a ir viendo y vamos a ir pudiendo hacer la calificación para cada uno de ellos. Entonces, una vez se hace esa calibración, ya se puede ir viendo quién es el candidato idóneo para poder hacer el trabajo. Aquí tengo varios, por ejemplo, y vemos que después de correr el puntaje y dar la conversación de calibración, vemos que, por ejemplo, la candidata más idónea para hacer este rol sería, en este caso, Laura Quiñones. Y así sucede en la elección de candidatos. Luego de esto, entonces, viene una vez se tiene elegido el candidato potencial, viene una fase importante de planear y es cómo voy a comunicar a toda la red, a las personas que iban a interactuar con esta persona. Y este es un elemento clave a la hora de autorizar a la persona. Es como cuando yo ya digo, listo, elegí a Laura Quiñones para hacer este trabajo y le digo a toda la organización y le comunico a todos los stakeholders que quién va a ser el nuevo interlocutor de esa tarea. Esto es una cosa que parece obvia, pero en mucha frecuencia se encuentran brechas en las organizaciones en ese sentido. Y es muy común seguir escuchando que las personas van al responsable anterior, al jefe del área, a seguir tocando temas, a seguir buscándolo por asuntos, porque aún no se les ha informado oficialmente que el nuevo responsable es Laura Quiñones o el que sea el elegido. Entonces es personas que van a estar impactadas como consecuencia de las decisiones o la acción de la persona. Entonces, ¿a quién se debe involucrar? ¿A quién se debe consultar? ¿A quién debe direccionar las instrucciones? ¿A quién debe informar? Esas son preguntas claves y vamos a ir llenando. Esas son áreas o compañeros de trabajo o proveedores o clientes o superiores. Esto es importante hacerlo y hay que hacer esa red de comunicación. Y cuando se hace esto, pues prácticamente ya se cierra el ciclo completo de esta metodología que se llama Empower Growth. Ir por ese camino facilita en realidad que se haga un ejercicio muy redondo y se garantiza el éxito pues para la persona. Ahora bien, Sonia, antes de avanzar, cuéntame. Quisiera como que resolviéramos un par de preguntas que están justo sobre este ejercicio específico. Vale, gracias, Dianita. Vale, Ana Carora nos preguntaba con qué frecuencia deberíamos hacer este ejercicio. Bueno, mira, se hace con de hecho, si lo pudiéramos hacer formalmente, casi que deberíamos hacerlo con un plan cotidiano, por ejemplo, para tener un segundo a bordo en los staffing. Por ejemplo, cuando a veces estamos planeando quién es el reemplazo del jefe o de una tarea o de un rol importante, esto deberíamos hacerlo, mantenerlo actualizado la mayor cantidad del tiempo posible. Es decir, quién es el que hace la tarea y quién podría hacer un segundo a bordo. Cada vez que yo necesite cubrir una tarea, generalmente los líderes tenemos muchos frentes, llega un momento en que no nos alcanzan las manos, entonces es el momento de elegir, tengo que soltar algo, y antes de soltarle la pelota caliente a alguien, así lanzársela y que la persona quede, deberíamos sentarnos y hacer este proceso, Entonces, digamos que la frecuencia viene con relación a la necesidad, al nivel de rotación que se tenga en la organización o al crecimiento con el que se están dando los procesos, digamos, con los que esté creciendo la organización. En realidad, no sé, ahí te respondí. Puntual que nos hace Lina María sobre cuál es la escala de calificación y sobre qué escala evaluamos que sea objetiva. Creo que Lina, y te referías como un punto exacto, ¿cierto? Sí. Uno de los pasos. Hay muchas metodologías cuando de calibraciones de perfiles se tratan. Aquí hicimos una muy sencilla. Hay empresas, hay gente que ni la hace, pero es el hecho de elegir el perfil y decir en una escala de valoración de 1 a 5, en donde frecuentemente se ve el comportamiento algunas veces. En realidad son esas escalas Likert sencillas, en donde si yo puedo hacer esa calibración, no la hago yo sola, sino la puedo hacer con algunas personas que conozcan a los candidatos, se hace la calificación, pero luego se discute porque se ve que tiene ese don, esa brecha, y ahí se va sincerando. Es algo que puede ser
no tan complejo, pero muy valioso a la hora de asignar responsabilidades. También existen, por supuesto, metodologías muy desarrolladas, DISC y otras que nos ayudan como a hacer eso mucho más, con más certeza. Sin embargo, aquí la invitación es no solamente a quedarnos con el resultado de esas pruebas, sino a dar la conversación, a hacer esa calibración. Sonia, de pronto también simplemente para aportar a Lina, Gracias. que está ahí desde Panamá, también hay unos sistemas de priorización que están en Visual Voices que de pronto pueden usar la agilidad, como las tarjetas de Fibonacci también, que también simplemente es entender puntos de vista. Y yo aquí quiero desligarnos con estos elementos que a veces pensamos que hay que ser tan objetivos que se vuelven tan rígidos. Esto es un espacio de conversación de estas personas, cómo las vemos, qué tienen, qué elementos hay. Entonces pueden usar esta Fibonacci o este abaco de Regnier para que en conjunto de 2-3 personas estén hablando sobre esas métricas, o simplemente la escala que tú proponías, Lina o Sonia, de recomendación de esta persona, o si tiene esos comportamientos o no lo tiene, pero más que darle una calificación de 1 a 3, 1 a 10 o usar cualquiera, es conversar alrededor de qué es lo que estamos viendo. Bueno, y para avanzar con este tema, es generalmente cuando yo elijo un candidato o varios para hacer algún trabajo, estamos en un proceso de desarrollo de la persona. Entonces viene bien construir un plan de desarrollo. Y por ejemplo, aquí tenemos uno sencillo tipo OKRs, en donde se establece cuál es el objetivo del foco de desarrollo de la persona, cuáles son esos 2 o 3 resultados claves, y luego cuáles son esas acciones que voy a seguir para que la persona empiece a desarrollarse y a subir su nivel de habilidad, de capacidad, de lo que necesite trabajar para formarse y en realidad ser exitoso y que pueda tomar decisiones pertinentes. Esto realmente contribuye a que la persona esté motivada, empoderada, se sienta realmente comprometida con la organización, comprometida con el trabajo. Y bueno, como líder, pues ni te digo las ventajas, o sea, realmente no hay nada más liberador que la gente sea exitosa y le haga bien su trabajo, porque al final a ti te va súper bien también en lo que haces. Esta es como en general la fórmula completa por donde pasaríamos para garantizar que en realidad tengamos todos los elementos para otorgar la autoridad y empoderar a las personas. Se planea, aquí ya planeamos cómo se le da la autoridad, cómo se comunica, el plan de formación, y vienen 2 elementos que acompañan el proceso una vez yo ya tengo a la persona caminando en el rol o en la actividad, y es retroalimentar y reconocer, y que ayudan a construir pues la confianza. En ese sentido, también quiero contarles que dentro de Visual Voices hay una metodología muy buena que se llama, pues que puede ser el Feedback Plus, o también pueden usarlo dentro de los tableros de feedback. Dentro de los tableros normales, esta metodología la pueden traer, y es esta que se llama Conversaciones para el Desarrollo. Esta es fabulosa porque primero ayuda a establecer como las bases de en dónde está la persona y cuáles son esos temas que tiene en su equipaje, que son sus fortalezas. Se trabaja con la persona las brechas, cómo se siente, y se hace el plan de desarrollo. Esta metodología es poderosísima. Y en el camino, cuando la persona ya está avanzando y caminando, el reconocer sus logros, el reconocer que lo está haciendo bien, hace parte del empoderamiento. Ofrecerle felicitaciones y también dejarle saber lo que está, agradecerle cuando está funcionando, cuando está haciendo bien las cosas. Y en ese sentido también en Visual Voices hay otra metodología que también viene del mundo analógico y que lo subimos acá, que es Unique, que también le ayuda al líder a hacer estos reconocimientos de manera pertinente. Ya como hemos trabajado en todo este marco de actuación y hemos hecho toda la tarea para entregar a la persona y empoderarla, entonces es muy sencillo correr ahora este mundo del reconocimiento, porque puedo decir con precisión específicamente por qué lo reconozco, cuándo hizo qué, en qué momento, específicamente, en qué situaciones, cuál fue el impacto y el aprendizaje que se consiguió allí,
y cómo puede continuar pues contando contigo como líder para que la persona siga creciendo. Entonces ya un proceso redondo, y esto pues ayuda a estrechar el lazo, pero también construye algo que en la fórmula de Empower lo ponemos como un elemento fundamental y la base sobre todo, sobre la que realmente sucede el empoderamiento, que es construir esa confianza con la persona. Entonces es un proceso, como ustedes se dan cuenta, súper redondo, súper, digamos, completo, y, a ver, y ponerlo aquí en Visual Voices, pues le permite a quien quiera ir por toda esa metodología o todo este modelo, poder hacerlo de manera completa y sin dejar cabos sueltos, que es lo que hay veces pasa y nos juega malas pasadas. Yo aquí voy a pasar ahora rápidamente y les voy a mostrar cómo sería generar este tablero dentro de la plataforma de Visual Voices para que lo tengan allí presente. Entonces voy aquí voy a salirme un momentito acá de la sesión, y generalmente lo que se hace acá es que se agrega el tableros. Vamos a la zona de tableros, y en la parte en esta parte donde habla de en esta parte de recursos humanos, ustedes abren allí esta carpeta, y perdón, me fui otra vez. Abren esta carpeta y aquí ustedes encuentran diferentes plantillas relacionadas con el tema de hacer sesiones de talento humano, y aquí en esta parte final ustedes van a encontrar la plantilla que hemos colgado de Empower Growth para que puedan ustedes hacer irse por esta metodología y poder hacer estos planes de empoderamiento de manera completa. Entonces, en la experiencia que hemos tenido ya con varios líderes y personas que usan esta metodología, les encanta, porque es una forma también de planear y de mapear el talento para el futuro. Entonces, encuentran gran valor, y además una forma también de empezar a hacer gestión del conocimiento, salirse solamente de unos pocos sabiendo todo y teniendo una forma muy organizada también de cómo entregar información y herramientas para que las personas que van a retomar o van a tomar tareas sean exitosas en su rol. Así es. Bueno, esto es lo que quería compartirles rápidamente en esta sesión, hablando sobre esta metodología que hemos puesto allí también en Visual Voices. Vale, Sonia, hay aquí una pregunta que me parece como interesante que abordemos, y nos pregunta Lina que cómo contribuye este ejercicio de empoderamiento para que una organización sea más o menos jerárquica. ¿Cómo lo ves? Pues en realidad eso aporta que seamos menos jerárquicos y más enfocados en el propósito de la organización, en el éxito de las personas. Entonces, cuando hay veces algo que nos juega en contra del empoderamiento es la jerarquía, ¿no? Y el ego y el tener el control. Y yo la semana pasada estaba hablando con un equipo y gente muy exitosa, muchachos muy pilos, y decían, pero mi líder no me empodera, y el líder siente la necesidad de tener el control, de tomar las decisiones, de dar la última palabra, de contraponer decisiones de su equipo. Entonces eso juega en contra del autoempoderamiento. Entonces creo que eso hace que sea menos jerárquica la organización si se aplicara la metodología y se trabajara realmente una cultura de empoderamiento. Gracias, Sonia. Sí, es súper importante y tiene mucho que ver también con el líder, y ese mindset un poco que tiene el líder sobre el poder, el manejo del poder, el control sobre los temas. Entonces creo que al trabajar en empoderamiento también hay que hacer allí un trabajo con los líderes para que sea realmente exitoso y podamos como dar este paso, ¿cierto? Hacia mayor autonomía en los equipos de trabajo. Sí, bueno, aquí Linda dice, ¿qué herramientas podemos usar para sensibilizar a los líderes? Yo creo que es un trabajo de cambiar el mindset también de los líderes. Es que soltar el control no es sencillo, y además muchos líderes trabajan mucho el micromanagement y sienten esa necesidad de hacer microgerencia. Pero en realidad hay que empezar a trabajar con ellos en que es liberador empezarles a vender la oportunidad que tienen de verdad, enfocarse en lo estratégico, en bajar sus niveles de estrés, en habilitar a las personas para que hagan lo suyo.
las personas cuando sienten que tienen la oportunidad de tomar las decisiones sin que el líder les haga el doble clic, porque en realidad ya tienen los conocimientos y las habilidades para hacerlo, se sienten felices, se sienten empoderadas, se sienten comprometidas. Eso contribuye a seguridad psicológica, contribuye a muchas cosas. Entonces, bueno, es un trabajo largo el de sensibilizar a los líderes, pero en mi experiencia, cuando me he sentado a hacer esto con líderes, ellos dicen, wow, yo no era consciente que yo quemaba a mi gente, no era consciente que yo no entregaba toda la información, uy, qué cantidad de cabos sueltos que yo entro, las expresiones son increíbles. Entonces, sí vale la pena darse la pela de hacerlo. Al principio la gente se rasca la cabeza, ay, hay que sentarse y hacerlo, es muy valioso porque te libera tiempo en el futuro. Claro, y ahí pones algo muy importante, y es que a veces el líder no se da cuenta de ese impacto que está teniendo en la gente con lo que está haciendo, y a veces nada más el hacerlo visible ya le ayuda a abrir los ojos y encarar un poco distinto esas situaciones. Creo que es súper clave, y todo lo que nos ayude también a generar confianza, porque todo esto tiene que ver con la confianza, en que yo confíe realmente en mi equipo y en el otro. Sí. Entonces este trabajo también de generar y fortalecer la confianza es fundamental para poder empoderar. Así es. Vale, Sonia, bueno. Francisco, bueno, creo que ha sido un espacio bastante enriquecedor, donde hemos visto herramientas fundamentales también para toda nuestra gestión de equipos, que como líderes y también que como personas de talento humano podemos fomentar en las organizaciones, y cómo podemos hacerlo gracias a Visual Voices, ¿cierto? Esta plataforma que nos permite conectar de manera distinta con nuestros equipos, mucho más ahora en estos tiempos de trabajo híbrido, que muy seguramente para muchas compañías va a ser una realidad cada vez mucho más latente. Entonces nos resta es compartirles nuevamente nuestra invitación a este Hybrid Lab, porque aquí vamos a poder ver un poco más cómo podemos utilizar esta plataforma para tener esas conversaciones, como vimos hoy, de empoderamiento con nuestros equipos, y para muchos más temas importantes. Entonces este 25 y 26 todos muy invitados a conectarse, nos escriben quienes estén interesados, y ya podríamos también tener este espacio presencial nuevamente después de mucho tiempo. Entonces agradecemos su asistencia, la conexión, preguntas que tuvimos durante todo el espacio. Si Yolanda aquí nos pregunta ya de qué costos tiene, entonces les enviaremos información pues más completa de todo este tema del Hybrid Lab y de Visual Voices, nuestra plataforma pues para hacer como realidad todos estos temas y acercamientos con los equipos. Así que muchísimas gracias a todos por estar en este espacio. Sonia, Francisco. Gracias, Diana. Gracias.